la palabra poético o poesía está en boca de casi todo el mundo. Lo que pasa es que no se dan cuenta cuando la usan, pero alguien dice, no, ese cuadro es muy poético. Sí. Y quizás si les preguntamos qué quieren decir, no nos lo podrían explicar, pero hay una relación intuitiva con algunos mecanismos artísticos que están en la poesía y que hacen que la gente que diga, no, esa canción es un poema. Sí. ¿Sí? Y en realidad muchas canciones se originaron en poemas, algunos muy malos, pero son poemas, ¿sí? Y están en boca de todo el mundo y la gente anda cantando cosas, dice, ay, yo odio la poesía, pero luego cantan unas canciones, o tararean unas canciones que son poemas, ¿sí? A lo que estamos aludiendo es a alguna noción de emoción artística que flota y que es un poco inexplicable. En el caso concretamente de un poema y un cuento, yo sí siento que estructuralmente la forma como está concebido un poema sí tiene que ver con esa forma cerrada que decía Eduardo del cuento. Se llama El Caminante. Pero en ocasiones creo que mi cerebro me engaña y no es verdad que en otra época permanecí en un solo sitio, un pueblo lejano lleno de gente conocida. De ser así, he estado siempre en el camino, en medio de ninguna parte, entre las siluetas fugaces de quienes de pronto dirigen una mirada indiferente a mi paso. No importa que los sueños me hablen de una casa de piedra, un sembradío y un arroyo casi seco, o de una madre muerta poco antes de la partida de su único hijo, o de un padre apenas entrevisto en los primeros pliegues de la niñez, desaparecido más tarde allende la frontera, como se esfuman las nubes tras las montañas por el empuje del viento. Ciertas noches cálidas, bajo las temblorosas constelaciones, consigo atisbar en mi memoria, en lo que resta de ella, un rostro cuya sonrisa es signo de afecto. Otras noches mis tímpanos creen percibir el eco de un nombre, acaso el que llevé en una edad remota, pronunciado con ansiedad por labios de mujer. Mas el rocío de la madrugada me trae un sabor de lágrimas de despedida y entonces me da por reinventar una tarde en que opté por dejar la casa, el pueblo, la memoria feliz de los primeros años para seguir las pisadas del autor de mis días. Era la hora del crepúsculo y había una joven junto a mí en la salida del pueblo. Sí, sus brazos acogedores se amoldaban a mi espalda, su calor me decía, quédate, aquí serás feliz. Pero yo no pensaba sino en el sendero que se extendía interminable ante mi vista. ¿Existirá ese lugar al que algunos llaman la frontera? Me lo he preguntado por años y se lo pregunto a todo aquel con quien me encuentro. En los inicios de este viaje, cuando caminaba por áridos llanos y las montañas apenas se insinuaban sus contornos en la lejanía, con frecuencia me rebasaban largas caravanas cuyos guías confiaban en alcanzar muy pronto su destino. Luego, conforme transcurrían los meses, éstas se extinguieron y ya solo me topaba con algún caminante solitario como yo, que me decía que los confines del país no estaban lejos, que no perdiera la esperanza, que la riqueza me aguardaba al otro lado de un río con dimensiones de lago o una laguna con aspecto de mar, no recuerdo con exactitud. Los cuentos de Eduardo están entre los mejores textos que se escriben en este país. Son textos de una fuerza tremenda, son inolvidables, a veces un poco difíciles de asimilar, lo duro, pero son siempre textos increíblemente bien escritos, increíblemente redondos, así que simplemente como lector, ni siquiera como editor, ni como amigo, ni como nada, como lector les recomiendo muchísimo la experiencia de leer los cuentos de Eduardo. Sin que esto sea un comercial, es simplemente una recomendación amistosa de un lector que se ha convencido a fuerza de leerlos una y otra vez. Así que humildemente se los recomiendo.